Hola, bienvenidos a la lección 9 de griego koiné. Recuerden que estamos estudiando el griego del Nuevo Testamento para poder traducir pasajes cortos y también para poder profundizar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, con el objetivo de seguir pues comunicando de la mejor manera el mensaje del Evangelio. Así que hoy vamos a hablar acerca de el verbo ser o estar en griego que se llama verbo Amy. Déjenme abrir la presentación nada más para compartirla con ustedes. A ver si podemos hacerlo ahora. Ok. Este, vamos a hablar entonces o entender cómo funciona el verbo ser. A ver, creo que estamos ya. Ahora sí. El verbo ser, que en griego es el verbo eimi, ser, estar, ¿verdad? El griego, como algunos idiomas que quizá algunos de ustedes hayan estudiado, por ejemplo, el inglés, usa un solo verbo para comunicar la idea de ser y estar. Incluso dice aquí que puede ser también traducido en algunos contextos como haber. En español, pues tenemos estos tres verbos o dos verbos, por lo menos ser y estar, ¿verdad? En español distinguimos entre el ser, usamos el verbo ser o es para aquello que, digamos, consideramos sustancial, un atributo sustancial de la persona o de la cosa, ¿no? Por ejemplo, si decimos es redondo algo o es una persona alta, usamos eso. Pero estar lo usamos normalmente para aquello que es transitorio. Por ejemplo, decir de alguien que está enojado o está hambriento es distinto a decir que es enojado, ¿verdad? O es hambriento, pues no tiene la misma connotación, ¿verdad? Hay cosas que son sustanciales a la cosa o a la persona o a lo que describimos, mientras que hay cosas que son transitorias y que por lo tanto no se pueden describir con el mismo verbo en el caso de la gramática española. Pero en el caso del griego, el verbo ser o estar es eimi, y dice aquí que es el verbo más común en todo el Nuevo Testamento o más usado, pero como sucede en muchos idiomas, es un verbo también muy irregular. Eso significa, le digo a los estudiantes, que lo tenemos que memorizar. Cuando una gramática, cuando nosotros estamos aprendiendo una nueva lengua y se nos dice que este verbo o esta palabra es irregular, lo que nos están diciendo es que no hay otra manera de predecir su conjugación o su comportamiento más que memorizándola, ¿no? Eso va a ser el caso del verbo eimi. Van a ver ustedes que con la práctica se puede memorizar y poco a poco uno se va acostumbrando a ubicarlo. Así que no es cosa del otro mundo. La conjugación del presente indicativo activo es la siguiente. En el singular tenemos eimi para la primera singular, que sería soy. Ei con circunflejo sería eres. Estin, es, esmen, somos, este, son y eisin, son, ¿verdad? Este es de ustedes y eisin es de ellos. Aquí tenemos algunos ejemplos donde va a aparecer el verbo eimi conjugado. Aquí tenemos pantes, hoi antropoi, eisin adelphoi. Bueno, aquí le agregué que el análisis gramatical, hoi antropoi está en nominativo masculino plural, eisin está en presente indicativo activo tercera plural y adelphoi está en nominativo masculino plural. Aquí ya está la primera parte de la traducción, todos los hombres, hoi antropoi, pantes hoi antropoi, y nosotros nos toca traducir la parte eisin adelphoi. Eso con el verbo ser en tercera plural sería son, adelphoi, hermanos. Perdón.
Otra oración de ejemplo dice, ho Kyrios, estin ho theos, gemón, ¿no? Ho Kyrios, nominativo masculino singular, estin, presente indicativo activo, tercera singular, ho theos, nominativo masculino singular. Bueno, gemón es el pronombre personal en genitivo para decir de nosotros, ¿no? Nuestros. Y aquí en este caso ya se tradujo la segunda parte, el Dios de nosotros. Nos toca traducir ho Kyrios estin. Ho Kyrios. Recordemos que Kyrios es el Señor y está en nominativo, es el sujeto de la oración. El Señor y el verbo ser en tercera singular sería es, el Señor es el Dios de nosotros o el Señor es nuestro Dios. Aquí tenemos a modo de pregunta una oración. Recordemos que en griego la forma en la que se indica una pregunta es con el punto y coma al final de la oración. Y aquí tenemos tis, que aquí nos dicen que significa quién, ei, del verbo ser, estar, del verbo imi, Kyrie, ¿no? Kyrie es vocativo masculino singular, es decir, está invocando al Señor. Y ei está en presente indicativo activo, segunda singular. Eres, ¿verdad? Entonces, ¿quién eres? Señor. ¿Quién eres? Señor, ¿no? El vocativo es apelando, dirigiéndonos a la persona, ¿no? Una más dice duloi ton adelfon esmen. En este caso, el verbo eimi aparece hasta el final en la conjugación de la primera plural. Tenemos el duloi, que es nominativo masculino plural, tona del fon está en genitivo masculino plural, y esmen, presente indicativo activo, primera plural. Entonces aquí tenemos el sujeto, digamos, está dentro del verbo, entonces sería somos siervos de los hermanos, ¿no? En plural. Literalmente en el orden griego sería siervos de los hermanos somos, pero en español hay que ajustar el orden de la oración para que tenga un poco más de sentido, de coherencia o nos parezca más, suene mejor en español, ¿no? Somos siervos de los hermanos. Dice aquí que todas las formas del verbo eimi, si ustedes observan las oraciones y regresan un poco el video y ven las oraciones que hemos estado presentando aquí como ejemplo, se van a dar cuenta que excepto ei son enclíticas, es decir, se escriben sin acento. Aunque en la tablita del inicio se nos proponían unas formas con acento, lo que pasa ya en la práctica en una oración es que los verbos, el verbo eimi, pierde su acento y se lo va a donar a la palabra que antecede, ¿no? Normalmente. Entonces, eso se va a ir observando simplemente dentro de las oraciones. Que Amy en sus conjugaciones dentro de una oración se escribe sin acento. Muy bien. Vamos a observar algo que no sé si ya notaron en las oraciones anteriores, pero las oraciones anteriores se puede decir que son ejemplos de oraciones atributivas con el verbo eimi. Nosotros hemos estudiado la traducción o la nomenclatura, digamos, de una oración como la que tenemos aquí a continuación y conocemos que ginosque, joteos, tus, antropus, tiene ciertos elementos como un verbo, en primer lugar, ¿verdad? Ginosque nos marca la acción dentro de la oración y además, perdón, este verbo lo podemos analizar, ¿verdad? Cuando hacemos análisis gramatical, tenemos que ofrecer 5 datos. Tiempo, modo, voz, persona y número. También la oración cuenta con un sujeto que normalmente está en nominativo, ¿verdad? Hemos dicho que el nominativo es el caso del sujeto. Entonces, cuando el sustantivo está en nominativo, nosotros hasta ahora sabemos que debe ser el sujeto de la oración. Luego tenemos tus antropus, que sería el complemento directo, que normalmente está en acusativo. Este tipo de oraciones hasta el momento son las que hemos estado traduciendo y lo sabemos hacer bien.
Ahora, ¿qué va a pasar con las oraciones con el verbo Amy? Las oraciones que utilizan o que se construyen con el verbo Amy carecen del complemento directo, dice aquí, ya que el verbo sirve para atribuirle una cualidad al sujeto. Entonces, donde nosotros esperaríamos un complemento directo, es decir, un acusativo, las oraciones con el verbo Amy en realidad van a duplicar o van a utilizar un nominativo, que justamente fue lo que sucedió en las oraciones que vimos como ejemplos. Y aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, hoi, antropoi, eisin. Aquí pasa eso que les digo. Eisin no tiene acento, pero ahora antropoi tiene dos, ¿no? Tiene dos acentos. Uno que ya tiene la palabra de manera natural y el otro que se lo donó, digamos, eisin. Hoi, antropoi, eisin, agatoi. Eh, Esto se traduce como los hombres son buenos. Pero si se dan cuenta ustedes aquí, no, no es un acusativo como habíamos aprendido antes, sino un nominativo, otro nominativo, ¿no? Que no es el sujeto, sino que está funcionando como atributo del sujeto. Y por eso guarda esa correspondencia gramatical. Luego, hoi anthropoi eisin adelphoi. Los hombres son hermanos. Y sucede lo mismo. Hoi anthropoi está en nominativo, eisin es el verbo eimi, adelphoi, en este caso, el verbo, por ser una oración con el verbo eimi, adelphoi va a aparecer con el nominativo, este, precisamente porque está funcionando como un atributo del sujeto. Y entonces tienen que concordar gramaticalmente. Dice, como buenos y hermanos son atributos del sujeto en estas oraciones, concuerdan gramaticalmente con el sujeto, ¿no? Entonces, un atributo puede ser tanto un adjetivo como un sustantivo. En este caso, agatoi, bueno, pues es, buenos, perdón, es adjetivo y adelphoi serían sustantivos. Ya en la lección anterior hemos dicho cómo vamos a diferenciar en el vocabulario al momento de memorizarlos o en el diccionario al momento de buscarlos, cómo vamos a diferenciar si estamos ante un adjetivo o ante un sustantivo. En una oración, todo lo que no es sujeto se llama predicado. En este caso, las oraciones anteriores, hoi anthropoi sería el sujeto y de ahí todo lo que está en negrita, eisin agatoi es el predicado. Hoi anthropoi también en la segunda es el sujeto y eisin adelphoi es el predicado. Esto es importante entenderlo. Todo lo que no es sujeto en una oración es predicado. ¿Ok? Ahora, el atributo, dice, de la oración es el adjetivo o sustantivo. En primer lugar, tiene que estar en el predicado y en segundo lugar, tiene que atribuirle una cualidad al sujeto por medio del verbo ser, o sea, por medio del verbo eimi. ¿Ok? Entonces se tienen que cumplir estas dos condiciones para que estemos hablando de una oración atributiva con el verbo eimi. El atributo otra vez tiene que estar en el predicado. Si el atributo o el adjetivo está dentro, está, digamos, como parte del sujeto, pues en ese caso no es este tipo de oración. Si si no se le está atribuyendo por el verbo ser, o sea, si la oración está construida con otro verbo que no sea mi, entonces tampoco es este tipo de oración, ¿no? Entonces, simplemente estos dos elementos se tienen que cumplir sí o sí para que estemos hablando de una oración atributiva con el verbo eimi. Puede suceder, dice aquí, que tanto el sujeto como el atributo se escriban antes del verbo, como en esta oración. Hoi teristai angeloi eisin. Hoi teristai angeloi eisin. Mateo 13:39. Los segadores son los ángeles, ¿no? Los segadores son los ángeles. En este caso, el atributo se escribe otra vez eh, entre el artículo definido y el sustantivo, ¿no? Digamos, o el sujeto. Entonces, eh, eso hay que observarlo, similar a lo que hemos explicado en el caso del sujeto, perdón, en la elección del adjetivo. Entonces, aquí el atributo se va a escribir entre el artículo definido y el sujeto a quien se le atribuye, ¿no?
Los segadores son los ángeles. Aquí nos explican un dato importante. Este dato es muy importante sobre todo para la exégesis. Cuando nosotros analizamos un texto en su contexto original, dice aquí que la estilística griega coloca al principio de la oración la palabra que el autor desea enfatizar. Como sabemos a estas alturas, en griego, el griego no demanda un orden específico en las palabras o en la oración. En griego, el sujeto puede ir al final, al principio, en medio, el verbo puede ir al principio, puede ir en medio, etcétera, ¿no? En español sí necesitamos poner sujeto, verbo y predicado, pero en griego no, porque tenemos los casos, ¿verdad? Y esos casos me indican qué función juega el sustantivo independientemente del lugar en el que aparezca. Entonces, muchas veces para enfatizar cierto aspecto del mensaje, los escritores bíblicos ponen al principio aquella palabra que quieren enfatizar. En este caso, eleuteroi, eisin, hoi, huiois, Mateo 17:26. Los hijos son libres, ¿no? Aunque en español libres queda en último término, en griego está en primero. O sea que lo que se quiere enfatizar en esa expresión es la libertad, ¿no? El atributo de libres de los hijos. Esto es importante tenerlo en cuenta otra vez al momento de hacer exégesis. Eh, en la, en las terminaciones griegas que hemos aprendido en la conjugación de un verbo, eh, ya se indica el sujeto del verbo. O sea, como aprendimos a conjugar el verbo lego, eco, ¿verdad? Esos verbos omega van cambiando su terminación de acuerdo a la persona y número al que refieren. Entonces, de alguna manera, ya está ahí el sujeto en cada conjugación. Por lo tanto, en la oración griega no siempre va a aparecer un sujeto ahí escrito o explícito. Muchas veces ese sujeto va a estar implícito, encerrado en el verbo, en la forma verbal, como en esta oración, y eso, a ese sujeto se llama sujeto tácito. Dice, ginoscomen ton huion ton tu teu, ¿no? Ginoscomen es del verbo conocer, el presente indicativo activo, primera plural. Conocemos. Ton huion tu teu. El ton huion es el complemento directo. Si nosotros preguntamos qué conocemos, dice ahí al hijo y luego el genitivo tu teu, que expresa posesión al hijo de Dios. Entonces, conocemos al hijo de Dios. Ese omen, digamos, nos está indicando quién es el sujeto de la oración, ¿no? Ginosco nos dice que es el verbo conocer, ginosco, pero ese omen nos está indicando que es la primera plural, es el nosotros, o sea, nosotros conocemos al hijo de Dios. Dice ahí el sujeto encerrado en la forma verbal se llama sujeto tácito y se indica con el pronombre personal correspondiente yo, tú, él. Entonces a estas alturas también es importante que en las oraciones griegas podamos identificar el sujeto tácito poco a poco, que va a haber ocasiones en que la oración no nos va a poner ahí el sujeto de manera explícita, sino que el sujeto va a estar implícito, encerrado, entre comillas, en el verbo, ¿no? Va a estar implícito en el verbo. A ese sujeto se le conoce como sujeto tácito. Es tal cual en español también, así que no creo que tengamos mayor complicación. Conectando lo del sujeto tácito con lo que estábamos viendo de las oraciones con el verbo Amy, dice aquí que es importante no confundir en una oración con el verbo Amy cuando el sujeto es tácito. Y aquí tenemos una oración, adelphos, eimi, tu, kiriu. Kiriu. Adelphos, eimi, tu, kiriu. Entonces, aquí tenemos eimi en presente indicativo activo, primera singular, soy. Y luego tenemos adelphos, que es nominativo, pero no es el sujeto, sino que es el atributo en este caso. Soy hermano, tú, Kiriu, es un genitivo, soy hermano del Señor. En este caso, el sujeto de la oración sería el que está implícito en el verbo mí, que sería yo, ¿verdad? La primera singular, el pronombre que corresponde a la primera singular. Muy bien, hasta aquí llega la lección de hoy. Recuerden, pues ir repasando los temas que hemos ido
desarrollando. Y también si quieres recibir los ejercicios, tener acceso a los ejercicios, puedes enviar un correo al mail que está en la descripción. Si quieres sumarte de alguna manera al curso, a la distancia. Y bueno, a Mel, que es mi estudiante acá en el Instituto Atkinson en Hermosillo, pues le voy a enviar los ejercicios correspondientes. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video, que esté muy bien.